El Señor les bendiga y les guarde a todos y cada uno de los que van a estar acá conectados, los que ya en el nombre del Señor Jesucristo están ingresando a la página. Hoy es un día de victoria, hoy es un día de bendición, el hecho de estar vivos. Agradecemos al Señor por cada una de nuestras vidas, a todo hogar y a toda familia, a la gran familia. Dios está aquí, a todos y cada una de las ciudades, hogares, personas, aún a los países y a las naciones donde el Señor nos permite llegar en el nombre del Señor Jesucristo. Agradecemos al Creador por su presencia, por su bendición. Hoy un tema: viviendo en su presencia. Qué necesario es la presencia de Dios, qué importante es estar conectados con el cielo, que tu intimidad, que la condición de tu corazón, de todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, esté plenamente establecida en la dirección del propósito de Dios para ti. Porque escrito está, Salmo 138:8, Jehová cumplirá su propósito en ti en el nombre de Jesucristo. Pero hoy vamos a profundizar un poco acerca del vivir en la presencia del Señor. Y presentamos este tiempo en manos del Señor, cada vida, cada hogar que se ha de conectar, a unos que nos ven por diferido, por Facebook Live, que no podemos identificarlos en el instante que estamos en vivo, pero en el nombre sea el propósito hecho vida, y que toda condición y circunstancia se alinea en la dirección de Él, y lo oculto de las tinieblas y de la maldad sale a luz, y lo escondido es manifestado delante de la presencia del Señor. Es necesario que la palabra nos confronte, es necesario que la palabra muchas veces te sacuda, nos quite el polvo. Es necesario que vayamos en las manos del alfarero, como ese barro, a ser moldeados, a ser trabajados en el taller del maestro, y es necesario que cada una de nuestras vidas, cada día, crezcan según su voluntad, siendo edificados como un edificio bien coordinados en la roca inconmovible, en la simiente del Creador, del Todopoderoso, del gran yo soy, Jesucristo, en la simiente del cielo en Cristo Jesús. Y a través de la fe en Cristo Jesús nosotros podemos encontrar la presencia del Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por ya 16 familias conectadas. El Señor bendiga tu vida cada día más. Comienzan a compartir, porque este tema, a pesar del corto tiempo que tenemos, es un tema bastante amplio, y que mediante Dios vamos a seguir profundizando en lo que el Señor nos siga indicando para compartir, para edificar a su pueblo, que sea de edificación aún aquellos que no conocen al Señor, que aún no lo tienen en su corazón, pero que saben que hay un temor de Dios, que existe un Dios en los cielos y también en la tierra, en el nombre de Jesucristo. Señor, gracias por cada una de las familias que ya están conectadas y podemos identificar a Q Vivas y a su familia, a nuestra hermana Fanny Rivas en Colombia. El Señor te siga bendiciendo, a Daniel Albornoz, a Manuel Hurtado, un gran abrazo, el Señor te siga bendiciendo. Ernesto Niño, pastor, el Señor te bendiga más y más cada día. A Randall Varela, a su familia, pastor, que el Señor te siga bendiciendo cada día más en Jesucristo. Y a todos en Cristo Jesús. Por eso vamos a ir a la Escritura, al Evangelio de Juan capítulo 15, porque nosotros hemos sido llamados de parte del Señor para producir frutos, y leemos autoridad y bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo, los versículos 4 y 5. Versículo 4: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Versículo 5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El Señor nos dice que nosotros somos y nos semeja a ese pámpano. Es esa rama que está unida al tronco, a la vid, quien produce la savia para que podamos llevar fruto. Y entonces dice que debemos llevar mucho fruto. La presencia de Dios no la producimos nosotros. No es posible. La presencia de Dios es de Dios, es del cielo. Es la manifestación del cielo, o una de sus manifestaciones en ti. Es una señal en su pueblo, en su cuerpo y en aquel que cree plenamente. Ningún pámpano puede absorber savia. Ningún pámpano puede estar unido a la vid si no está plenamente juntos. Ninguna rama puede dar frutos si no está unida al tronco.
Es imposible. Nosotros no podemos llevar fruto, porque separados de Él nada podemos hacer. Esto es lo que el Señor está diciendo. Separados de la presencia de Dios nada podemos hacer, porque lo que hagamos sería vano. No va a tener un fruto que permanezca en el tiempo. No vamos a poder ir más allá de nuestras limitaciones o capacidades. Pero la presencia de Dios hoy en día se ha enseñado o se ha aprendido o se ha entendido como la manifestación simplemente del poder de Dios. Y entonces hay que estar en el templo, hay que estar en el culto, hay que estar en el servicio, hay que estar en la alabanza, hay que estar en la adoración para que la presencia de Dios sea manifestada. Pero realmente no fue el diseño de Dios, no fue el propósito de Dios. El Señor dice que si nosotros estamos unidos como pámpanos a la vid, entonces estamos no separados, porque separados de Él nada podemos hacer. Si queremos hacer algo conforme al propósito de Dios, si tú quieres hacer y cumplir el propósito de Dios, tienes que estar unido a Él. Tenemos que estar unidos a Él. Separados de Él no podemos hacer nada. Así que queremos vivir en la presencia de Él, no puede ser separados de Él. Pero muchos creen que están unidos a Dios, que están unidos a la presencia de Dios porque van a culto. Muchos creen porque hacen obras buenas. Muchos creen porque no se portan mal en casa. Yo soy buen hijo, yo soy buen hermano, yo soy buen papá, yo soy buen amigo, yo soy un buen confidente, yo soy un buen consejero, yo soy un buen pastor, yo soy buen... Y realmente eso no es estar en la presencia de Dios, no es estar unido a Él. La forma en que vamos a entender que una rama está unida al tronco es cuando dé fruto, porque es el propósito de la rama. El propósito de cada rama en todo árbol es dar fruto. Lo que el Señor está hablando es dar fruto y que llevemos no un poquito de fruto, no el que queramos, no cuando queramos. Dice que llevéis mucho fruto porque separados de Él nada podemos hacer. Hemos sido destinados para producir. La presencia de Dios cambia toda circunstancia en tu vida, en tu hogar, en tu familia, en tu entendimiento, en tu manera de ver las cosas, en la manera de actuar, en el carácter. Cuando tenemos fe, creemos que todo es posible. Pero cuando las circunstancias vienen, entonces nos dejamos atacar por los enemigos de la fe, se nos apaga el fuego. ¿Y la presencia de Dios? ¿Por qué la presencia de Dios no se mantiene allí? Si el fuego no es por la manifestación natural, es por la presencia del Señor. Y cuando estamos en la presencia de Dios, entonces Él te defiende. Entonces ha de cumplir la palabra, que el Señor te defiende, que el Señor te guarda, que el Señor te provee, que el Señor te sustenta, que es la fe en Él. Jesús dijo, tened fe en Dios. Y si nuestra fe fuera como un grano de mostaza, nada sería imposible. Podríamos decirle a cualquier monte, desarráigate y plántate en el mar y sería hecho. Pero la presencia de Dios viene por causa de la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos tener la presencia de Dios y que Él se agrade de estar en nosotros, porque ignoramos muchas veces que nuestro cuerpo es templo y morada del Santo Espíritu. Y cuidar el templo no es solo tener una buena alimentación balanceada, no es solo cuidar las condiciones químicas y biológicas de nuestro cuerpo. Es el instrumento que Dios ha dado para que lo usemos como canal para su bendición, para llevar a otros. ¿Qué palabras se está expresando? ¿Qué está escuchando el templo del Señor? ¿Qué está viendo el templo del Señor? ¿Qué está hablando el templo del Señor? ¿Qué está palpando el templo del Señor? ¿Cómo podemos vivir en la presencia de Dios si no vivimos en su palabra? ¿Cómo vivimos en el reino de Dios si queremos estar separados al tronco? La rama no puede recibir savia de la que ella quiere. Si es mango no puede producir mamones. Si es limón no puede producir tamarindo. Bien escribió el poeta Pluma Larga, ¿qué culpa tiene el cuchillo del mal uso de la mano? Nosotros queremos ser cristianos y la iglesia de Jesucristo quiere ser cristianos que viven en la presencia de Dios, pero todavía mirando el defecto del otro, todavía viendo por qué Dios bendice más a alguien que a mí. ¿Por qué si allá o aquí o en otro lado o en mi vecino o en mi hermano Dios le dio una palabra de bendición sin merecerla según mi consideración? Entonces Dios es un mal Dios, porque yo sí me lo merezco y a mí no me ha dicho esa palabra. Y nos pasa como el hermano del hijo pródigo,
que teniendo la oportunidad de disfrutar de todo, se sentía que no tenía nada, que tuvo que ver la bendición de otro para entender cuánta bendición tenía. La presencia de Dios se manifiesta en medio de tu accionar en Dios. Si tú caminas en Dios, si yo camino en el Señor, si le creo a Él realmente, entonces las cosas van a cambiar. Las puertas se van a abrir. Si pido realmente en el Señor, si busco realmente en el Señor, si toco realmente en el Señor, voy a vivir en su presencia. Pero vamos a ver algunas cosas, porque el Señor nos ha dicho que nosotros vamos al libro de los Salmos, capítulo 68, versículo 8, y leemos: bajo autoridad del Padre, Hijo y Espíritu Santo, la tierra tembló, también destilaron los cielos ante la presencia de Dios. La presencia de Dios hace temblar la tierra, es decir, hace mover los cimientos. Destilan los cielos ante su presencia, se derriten. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Y quiero pedirle al equipo de producción que me ubique 1 de Pedro 2:9, porque el Señor dice que ante su presencia la tierra tiembla, se destilan los cielos, es decir, como el hielo se va deshaciendo ante su presencia. Pero ¿qué nos dice 1 de Pedro 2:9? Mas vosotros sois, todo el que cree en el Señor y ha aceptado a Jesús como su Señor, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Uno de los propósitos que la iglesia tiene es anunciar las virtudes, las cosas buenas, las cosas correctas, que realmente fueron todas las que Jesús hizo. Todas las cosas son de Dios, correctas, buenas, agradables y perfectas para cada uno de nosotros. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, pero es en el amor de Dios. Entonces hay personas que actúan fuera del amor de Dios y consideran atribuirle al Señor que son cosas necesarias para nosotros, que nos van a ayudar. Bueno, fue que sufrí un accidente, pero Dios me va a ayudar para entender que tengo que ser obediente, porque salí sin permiso y tuve el accidente. Entonces, como yo soy hijo de Dios, a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. No, dice a los que aman, es en el acto de amar, de servir, de dar. Eso es amar, es entregarse como Cristo, realmente en amor a Él y por Él. Dice el versículo que nosotros somos linaje escogido. Esa palabra linaje se refiere a ser pariente, a tener la misma descendencia genética. Si somos linaje escogido, somos parientes escogidos, somos familia escogida. Luego dice real sacerdocio, real, puro, limpio, y un sacerdote está hablando de esa naturaleza. Somos el nuevo hombre, nacidos de nuevo en una naturaleza sacerdotal, en una naturaleza de bendición, en una naturaleza de provisión, en una naturaleza de ese reinado, de ese linaje escogido. Sigue diciendo, nación santa. Nación se refiere a un pueblo. Santo es consagrado. Entonces Dios nos ha escogido para ser parientes consagrados, escogidos para Él, para que bajo esa condición podamos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En otras circunstancias no va a ser posible. ¿Por qué? Porque la palabra no va a producir el efecto necesario. Porque ¿cómo podrá alguien que no tenga un testimonio por dar, alguien que no tenga moral para hablar, poder dar un testimonio de lo que no tiene? Es imposible. Pero tenemos que actuar y tenemos que creer. Vivir en la presencia de Dios, estamos hablando que es vivir como real sacerdocio, como nación santa, como linaje escogido. No es vivir como el hijo de fulano, no es vivir con las cosas que Jehová aborrece.
los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos presurosas, los pies presurosos para correr al mal, las manos derramadoras de sangre inocente, el testigo falso entre hermanos, el que siembra discordia. No puede ser así. Muchos, porque sienten la presencia de Dios, en determinado momento consideran que está bien todo lo que están haciendo, o todo lo que estamos haciendo. Y no es así. Vivir en la presencia de Dios es cuando la manifestación del cielo, fíjense, leímos en Salmo 68 que ante su presencia se mueven los cimientos, se destilan los cielos. Y damos gracias al Señor. Hay más de 20 hogares conectados, 25 conectados. A Yanni Argüello y a su familia, a Rosalba Arroyo y a toda su familia, a Caribay Rivero y a toda su familia, a Joarly Castellanos en el extranjero. En este momento no recuerdo en qué ciudad, en qué país está. El Señor te bendiga más y más. Sanella González, a su familia, a Páez, a Wilmer, a todos en el nombre de Jesucristo. A Dayana Vivas en Lara, en Barquisimeto, a la pastora Carmen Vivas, al hermano Carlos Ramírez, a su familia. El Señor les siga bendiciendo. A Rosa Colmenares y a toda su familia en el nombre de Cristo Jesús. Nuestro hermano Víctor Muñoz, el Señor te siga bendiciendo, hermano, cada día más. Romina Garrido, hay una presencia de Dios una vez más en ti. Oh Señor, gracias. Desiree Espinosa, el Señor te siga bendiciendo, y a Cris se va a llevar a toda su familia en Jesucristo, y aún los que están por Facebook Live que no podemos identificar sus nombres, que sea la bendición plena del Señor. Eres real sacerdocio, eres linaje escogido, eres nación santa que el Señor determinó para anunciar las virtudes de aquel que le llamó de las tinieblas a su luz admirable. La presencia de Dios cuando se manifiesta, y vamos a ver un versículo más en Salmo 140, nos dice el Señor en su palabra, versículo 13: ciertamente los justos alabarán tu nombre, los rectos morarán en tu presencia. Los rectos vivirán en su presencia, porque donde está la presencia del Señor, escrito está que el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Si tú haces las cosas correctas y vives en la presencia, estás buscando el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, comida, calzado y vestido, te serán añadidos. Si vives en la presencia de Dios y aún estás en medio de persecución, Dios enviará los cuervos a traerte pan y carne en la mañana y en la tarde. Dios abrirá el mar, Dios va a hacer algo. Pero cuando estamos confiados, viviendo en la presencia del Señor, toda circunstancia adversa no puede permanecer de pie ante el Señor. No puede estar firme delante del Señor, porque el Señor mismo creará las circunstancias para bendecirte, para enseñarte cuán grande es Él. Pero todo lo que respire alabe a Jehová. La alabanza y la adoración no es solo una expresión verbal. La alabanza y la adoración tiene que ser como está escrito en Corintios, como el Espíritu ministró al apóstol Pablo y dijo que de nosotros habría de salir olor de vida. Que tu oración sea un olor agradable, como incienso delante de la presencia del Señor. No puede ser una presencia porque yo he dicho que soy hijo de Dios. Tiene que haber un fruto. Si tú eres rama, si tú eres hijo de Dios, tiene que haber un fruto. Escrito está que por sus frutos los conoceréis, que los frutos hablen de ti. Que ninguno tenga que venir a presentar ninguna credencial y decir yo soy esto, yo soy aquello, el Señor me ha usado y ha hecho aquello. Que todos puedan ver el fruto que hay en ti. Que tu entorno vea el fruto que hay en ti. Pero es que, pastor, es difícil, yo soy el único cristiano en mi casa. Más fácil. La luz, aunque sea pequeña, en medio de la oscuridad alumbra más. Entre más oscuro hay, con poca luz, con apenas luz, se puede evidenciar. Porque está escrito que de las tinieblas resplandeció luz, y de las tinieblas te sacó el Señor a su luz admirable. Es la luz de Cristo, es la presencia de Dios en ti realmente la que tienes que permitir cada día. Cuando estás allí, que no sabes qué hacer, el Señor dice que nos basta su gracia, porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Cuando somos débiles, es cuando entendemos que tenemos que ser llenos de Él, de su presencia, para que Él realmente establezca su voluntad y no mi voluntad. No podemos seguir decidiendo de acuerdo a nuestros criterios.
No podemos seguir estableciendo cosas en nombre de Dios. Porque voy a colocar un negocio, pero quiero que el negocio del vecino no venda y el mío sí. Porque el mío es Jehová mi Salvador, se va a llamar. Entonces por eso Dios va a traer bendición. Cuando mi intención, más que vender, más que servir, más que ayudar, más que producir para bendecir a mi familia, para alimentar y sustentar mi casa, es que el vecino no venda. Ahí hay un principio de maldición, hay un principio de ruina, de escasez, de contienda, de obras de la carne. Y no podemos vivir en la presencia de Dios y vivir en las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, iras, pleitos, contiendas, disensiones, herejías, griterías, borracheras y cosas semejantes, dice la Escritura. Vivir en la presencia de Dios es vivir en el fruto del Espíritu. Vivir en la presencia de Dios es vivir una vida íntegra, que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. Iglesia, este es el tiempo donde en medio de la pandemia tenemos que creer cuál es la simiente que nos habita, cuál es la esencia que llena nuestro ser. Simplemente sangre, simplemente arterias, músculos, simplemente huesos, simplemente la composición de nuestro cuerpo, o realmente Jesús está en tu corazón, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Realmente hay un canal para que el Señor fluya a través tuyo, a través mío? Necesitamos entender que viviendo en su presencia es viviendo en su palabra. Si tú tienes un buen testimonio, si no tienes nada de qué avergonzarte, porque si algo hiciste en tu vida antes de ser de Jesucristo, y Cristo realmente te redimió, tu cara puede estar delante de cualquiera y poder decir: yo era, pero ahora yo soy. Que sea el Señor defendiéndote, que tú no devuelvas mal por mal, que sea el Señor llenándote de su amor, de su verdad, porque el amor cubrirá multitud de pecados. No nosotros tratando de resolver todas las cosas. Es lo humano, lo que humanamente debes hacer, hazlo. El que robaba no robe más, el que mentía no mienta más, dice la Escritura. Pero no podemos ser una rama, ser un pámpano y no dar fruto. Iglesia, este es el tiempo, hombre, mujer, hermano, hermana, amigo, amiga, este es el tiempo de dar fruto. No podemos cosechar sin sembrar. Refiriéndome al dinero, porque cuando a veces la iglesia habla de sembrar, se relaciona por cultura dinero. Es que estamos sembrando en nuestros hijos. ¿Qué estamos sembrando en nuestros hijos? ¿Qué valores, qué principios, qué cultura, qué formación? ¿Cuál lenguaje? ¿El lenguaje del cielo? ¿O nuestros hijos son unos en casa y otros afuera? Yo sé que es una lucha constante, pero es que si nos detenemos, ¿quién no se detendrá? El mal, al contrario, escrito está que se multiplica cada día por sí mismo. Pero nosotros, ¿por qué no avanzamos? ¿Por qué no vamos más? Porque necesitamos vivir en la presencia de Dios. Si tú entiendes que necesitamos vivir en la presencia de Dios, entonces podrás decirle, como un día Moisés habló con el Señor, y vamos a esa cita en Éxodo capítulo 33, en el nombre de Jesucristo, el versículo 14, el Señor, y Él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. El 15, y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Pero Dios le estaba diciendo, el Señor le acababa de hablar y le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Cómo sé yo si realmente estoy en la presencia de Dios o no? Porque lo que has hablado no lo entiendo. ¿Tienes descanso? ¿Realmente descansas? ¿Realmente confías en el Señor? Que tu día a día, aunque te tengas que forzar, el Señor te da nuevas fuerzas. Aunque te agotes, el Señor te da descanso. ¿Realmente duermes y descansas? ¿Realmente estás ingresando a la plenitud de Cristo? En la felicidad plena de Jesucristo, en la plenitud de aquel que todo lo puede en todo.
y te daré descanso si mi presencia va contigo. Descansa en el Señor. Por nada estéis afanosos, dijo Jesús, sino que sean conocidas todas nuestras peticiones delante del Señor con oración y súplica en el Espíritu por todos los santos, y que el Señor te dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesucristo, para que tengamos la mente de Cristo y sepamos qué hacer y cómo hacer cada día. No podemos seguir en medio de tribulación, de angustia y siendo objeto de ataque, porque nosotros estamos fuera de la presencia de Dios. Separados de Él nada podemos hacer. Lo leímos. Pero es en su presencia, y Él ha dicho, le dijo a Moisés, le quiso decir, y vamos a parafrasear esto: cuando yo tengo un propósito, envío mi presencia contigo. ¿Y cómo vas a saber que yo estoy ahí? Tendrás descanso. Porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza, añade paz, añade descanso, añade denuedo, añade confianza. Es vivir en la fe en el Señor. Vive en la presencia, iglesia. Vive en su presencia. Y no importa que andes por valle de sombra y de muerte, nada te tocará. Aunque caigan 1000 a tu derecha y 10.000 a tu diestra, a ti no te va a llegar. Bajo sus plumas te cubrirá, pero si habitas al abrigo del Altísimo. No es si entras y sales. No es si parece o no parece. No es si por ahí dijeron que ayúdate que yo te ayudaré. No es así. Eso no está escrito. Es cuando estamos cimentados en la roca inconmovible, en quien creó los cielos y la tierra. La mejor protección que tiene el pueblo de Dios es su fe. La mejor arma de defensa que tiene el pueblo de Dios es su palabra, es la espada del Espíritu. Es que cuando tú andes por algún lugar, vayas con tus pies calzados, que es el Evangelio. Es que cuando salgas para algún lugar, vayas ceñidos tus lomos con la verdad. Es que vayas cubiertos con la coraza de justicia. Lleves el casco de la salvación donde quiera que vayas. Es que lleves el escudo de la fe donde quiera que estés. Es vivir en la presencia, no en los momentos de adversidad. ¿Por qué la iglesia pide está enferma? ¿Por qué no pide al Señor sanidad para que la sanidad te mantenga sano en todo tiempo en el nombre de Jesucristo? Señor, gracias por la vida de Mayra Galarraga y su familia, de Judith Brache, de Richard Amaya, hermano. El Señor te dé paz plena cada día en Jesucristo y logres recibir cada día más de Él. Alirio Figueroa, el Señor te bendiga y te guarde. Apóstol Virgilio Moreno, un gran abrazo, hermano. Henry Sánchez y su familia, Mayrene Guerra en Bogotá, Gabriela Araujo desde Costa Rica, el Señor te bendiga y te guarde. José Lugo nos pide oración por sanidad. José Lugo, renuncia a la enfermedad, usa la palabra, confía en Él, usa la palabra, renuncia a enfermedad, y en el nombre de Jesucristo se deshace toda raíz, porque Jesús vino a deshacer toda obra del diablo. Se deshace toda obra de enfermedad y se renueva y se restaura en el poder de la palabra viva del Señor tu cuerpo y tu alma en el nombre de Jesucristo. Señor, gracias. Gabriela Araujo, sé que tienes una petición. El Señor está ministrando y confía. Ya el Señor ha escuchado tu petición. Esa presencia de Dios te da descanso, te da paz, te da tranquilidad, te da de nuevo, te da sosiego en el nombre de Jesucristo, para que puedas cada día desarrollar el propósito de Él en ti. Hay cosas, hay un área, hay una circunstancia donde no ves salida, donde no encuentras luz, pero hoy la luz del Señor está allí para establecer el propósito pleno en tu vida en el nombre de Jesucristo. Señor, gracias. Determina vivir en la presencia de Dios. Si lo que has escuchado te ha confrontado y has dicho que no he vivido cada día en la presencia de Dios, dile: Señor, perdóname, porque como tu hija, como aquel que cree que tú existes, que tiene la evidencia de que mi embrión vieron tus ojos, que fui formado en el vientre de mi madre y allí estuvo tu presencia. Reconozco que no he vivido plenamente en tu presencia, perdóname. Pero el descanso que has prometido en tu presencia hoy lo acepto.
Renuncio a mi voluntad y acepto tu voluntad en Jesucristo. Señor, gracias por la vida de John Mosquera y Limayri Uribe, esta pareja en España, en Barcelona, en el nombre de Jesucristo. A Danelis Rodríguez. Señor, en tus manos está Danelis Rodríguez. Padre, gracias. Gracias, Señor. Hay sanidad y libertad y plenitud, Señor, en Cristo Jesús. Toda la gloria y la honra pertenece a Él. Él es el único digno de merecerla. Señor, gracias por tu fidelidad y por tu amor. Señor, gracias por esta palabra. Iglesia de Jesucristo, hermano, amigo, es necesario vivir en su presencia. Pero la presencia de Dios es considerar que soy hijo de Dios. La presencia de Dios no es la manifestación de sus dones. La presencia de Dios no es sentir, no es autoestima, no es optimismo, no es manifestación de las emociones, de los pensamientos, del carisma. Eso es otra cosa. La presencia de Dios es el fruto que da como resultado de estar unido a la savia, a la vida, al tronco, y te hace llevar y producir fruto, y mucho fruto. Si eres hijo de Dios, si la presencia de Dios está contigo, entonces comienza a producir el fruto por el cual el Señor te ha dado, te ha llamado, para que seamos los pámpanos y llevemos mucho fruto y nuestro fruto permanezca. Porque escrito está: yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Él es el dueño de la mies. Él es el que sustenta todas las cosas con su palabra. Pero es que entonces va a venir el enemigo, y hay una parábola del sembrador, y la va a arrancar del... Esto te guarda, como está escrito: el maligno no te toca. El Señor es quien defiende. Incluso está escrito: ay de aquel que haga tropezar a uno de mis pequeños, mejor le sería colgarse una piedra de molino en el cuello y lanzarse en medio del mar, que ser tropiezo a uno de mis pequeños. Por eso no señales, no juzgues, no critiques, no hables algo si no estás seguro. No, porque es que algo pasó. No, algo no. Tenemos que ser certeros, tenemos que ser sinceros, tenemos que ser realmente vivir en la verdad plena, no en alguna suposición. Elena Castellano, el Señor te bendiga, y nos pide oración por su hermana Joanny Castellano. Joanny, en el nombre de Jesús, tus glándulas y tus hormonas reciben en el nombre de Jesucristo. Glándulas y hormonas son correcta y idóneamente como el Santo les formó y les creó en el vientre, en el nombre de Jesús. A Melissa, a John, a toda su familia, en el nombre de Jesucristo, el Señor les bendiga. Apóstol Virgilio, el Señor te dijo y estás comenzando a creer y a poner en práctica la palabra que el Señor te habló, que ensanchara tu tienda, que rodara las estacas. Y entonces las conexiones que el Espíritu te ministró ahora vienen, porque el resultado de la presencia es que los cielos se mueven, es que los cimientos se mueven, es que los montes, y el monte es donde nosotros vamos a buscar la presencia del Señor, ahí se mueve. ¿Para qué? Para que entendamos que nuestra estabilidad no depende de lo natural, nuestra estabilidad depende del cielo. Y esas conexiones y esas bendiciones y esos proyectos se abren como causa de la obediencia, de rodar las estacas. Y no es lo físico, va más allá de lo físico. Sé que tú me estás entendiendo plenamente y que esta palabra te va a llegar si ha fallado algo en la conexión. Jesucristo, gracias, Señor. Gracias porque fuiste a la cruz a morir para restaurar la simiente incorruptible, para devolvernos lo que por causa del pecado fuimos separados de la gloria de Dios, de su presencia. Señor, porque en ti somos más que vencedores. Señor, gracias por la vida de Juan David. Que sea tu Espíritu Santo convenciendo y redarguyendo de pecado, de justicia y de juicio cada día más, y cumpliendo tu propósito en él. Señor, gracias. Gracias, Padre amado, en Cristo Jesús. Ana Bautista, el Señor te ha hablado, y prepárate, viene el tiempo de otra decisión.
Viene el tiempo de otro negocio en el busca la dirección y la sabiduría del cielo. Bueno, las condiciones me están hablando de que esto es de Dios. No son las condiciones las que muestran el cielo. El cielo se muestra por su palabra y por su presencia, por el fruto. El fruto muestra la presencia de Dios. Señor, gracias. Lady Muñoz, el Señor te bendiga. Hija, cada día más, si es posible, por el interno nos escribes para estar en contacto contigo. Señor, gracias. Gracias cada día más por estos tiempos. Gracias a pesar de que no pudimos transmitir a la hora indicada por falla eléctrica, pero gloria a Dios por su palabra que no se detiene. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no va a pasar. El Señor bendice a Guasdualito, bendice al municipio Páez cada día más, que se cumpla tu presencia y tu propósito según tu voluntad en Jesucristo. Señor, cada día añade los que han de ser salvos, a cada congregación, a cada ministro, a cada hombre y mujer de buen corazón, como está escrito: sea paz en la tierra a los hombres de buena voluntad para contigo. Señor, gracias. Todo el equipo de salud, iglesia, hermano, esta pandemia no es más grande que el Señor, pero la fe de la iglesia está detenida, está apagada. Es necesario dinamitar el propósito de Dios que hay en ti, en la simiente de tu espíritu, que brote como río de agua viva. Eres un canal de... Eres un